vamos a ir al libro de Génesis. Me gustaría que me acompañen al primer libro de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al capítulo 49. No se vayan a preocupar que no voy a leerlo todo. Este capítulo tiene una particularidad muy especial. A ver, es todo en sí profético. La Biblia trae profecía de principio a fin, pero este capítulo trae de principio a fin exclusivamente profecía. Pero además de la profecía, también trae bendición y maldición. El título del mensaje que esta mañana el Señor trae a su pueblo es Los siervos que sí dan fruto. Los siervos que sí dan fruto. Vamos a hablar de un siervo de Dios. Alguien para quien la profecía fue bendición. Está hablando Jacob. Jacob, Israel. Está hablando un hombre mayor en el lecho de muerte. Está a punto de expirar. Y está declarando palabra profética para todos sus hijos. Absolutamente para cada uno, sin faltar ninguno. Hay profecía que bendice y hay profecía que dice, por decirlo así, no bendice. Pero a José, a su 11º hijo, lo bendice. Y vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 24. La palabra dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Amén. Qué palabras de bendición tan poderosas vienen sobre José. ¿Saben que el nombre de José, yo honestamente no lo sabía? O quizás algún día lo leí o lo escuché, la verdad es que lo olvidé bastante rápido. Pero el nombre José significa aumento, prosperidad y salud. Fíjense usted, aumento, prosperidad y salud. Esta mañana, hoy podríamos plantearnos una pregunta, amados hermanos, porque el título del sermón es Los siervos que sí dan fruto. Y nos podemos preguntar esta mañana, ¿tiene salud nuestra alma? ¿Gozamos de un alma con salud? Porque para que usted y yo podamos dar fruto, evidentemente hemos de tener un alma que goza de salud. Un alma limpia que está dispuesta a servir con amor y con integridad. Bien, ahora, esta profecía, tomando como ejemplo este siervo, dice en sus primeras letras: rama fructífera es José. Es fructífero. No se trata de un sarmiento estéril que cae y se va al abandono. No, es una rama fructífera. No es mi intención contar aquí la totalidad de la historia de José, pero sí que podemos hacer una especie de mini resumen
dándonos cuenta de que José era una rama fructífera, ¿no? Él ya desde muy pequeño se puso en la búsqueda de Dios. Y Dios le concedió dones. Él tenía sueños y podía interpretarlos. Él fue instruido por su padre, aprendió a leer, aprendió a escribir, se estaba desarrollando como un hijo de Dios que además era diligente en las cosas naturales que había de atender, ¿no? Es verdad que José fue víctima de envidia por parte de sus hermanos, lo aborrecían porque él era el hijo más pequeño hasta ese momento, era el hijo de la vejez de su padre. Su padre lo amaba y sus hermanos en algún momento lo vendieron. Ya conocemos la historia, no vamos a especificar cada uno de los pasos. Y él fue a dar a Egipto. Llegó a Egipto. Llegó a la casa de un capitán de la guardia del faraón. Decimos que él ya venía dando fruto desde que era solo un jovencito. Pues siguió dando fruto en condición de esclavo. Porque nada más llegar al poco tiempo, este capitán de la guardia se dio cuenta de que se trataba de un hombre que valía. Y lo puso a la mayordomía de su casa. Era el jefe de los esclavos. Pasaron situaciones de aflicción. La mujer de Potifar, al ver que se había convertido en un hombre de agradable presencia, intentó seducirlo, pero él, que temía profundamente en su corazón, pero el temor que es el temor a Jehová, el respeto y reverencia y amor al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, este varón no cayó en el pecado, no cayó en la tentación. Y como consecuencia de esto, fue a dar a una cárcel, a una prisión. Imaginémonos la prisión. Hermano, no estamos hablando de una prisión de nuestros días. Yo hace poco vi un reportaje de las prisiones en Latinoamérica, hablando de un país muy en especial, muy en particular. No lo voy a mencionar porque no viene al caso. Créanme que cuando terminé de ver, yo creo que llegué de una reunión de la iglesia una noche y me senté a ver porque me llamó la atención las prisiones en tal país, etcétera. Y me puse a ver el documental, es un documental. Cuando terminé de verlo, hermano, mire, literalmente me levanté temblando, ¿sabe? Porque dije yo, Dios mío, Señor, esto es el infierno, es el verdadero infierno. Y pobre de aquel que llegue a ese lugar, porque llega al mismo infierno. Ahora, habiendo visto ese documental y cuando estaba armando el mensaje, pensé, Señor, pero si seguramente aquel lugar que yo he dicho que era el infierno, aquel lugar que yo he dicho que era el infierno, no era más que una antesala de una antesala de una antesala de una antesala, si hiciésemos una comparación a las prisiones de aquellos tiempos. Hermanos, eran verdaderas catacumbas, eran huecos profundos, cavernas que, bueno, eran unas construcciones en las profundidades de las tierras donde escasamente una persona que esté ahí presa iba a poder tener luz del día. Habría candelabros, quizás encendiendo pasillos, y a eso se habría podido limitar todo lo que nosotros habríamos entendido como luz en aquel tiempo. Pues en esa prisión, José siguió siendo rama fructífera, porque al poco tiempo de estar ahí, el jefe de los carceleros se dio cuenta de su valía como hombre, porque no era de sus propias fuerzas, sino que venían de Dios, venían del Dios, del creador de todas las cosas, y lo puso como guardián de la prisión.
seguía dando fruto, ¿verdad? Su corazón estaba lleno de Dios. Tuvo la oportunidad de interpretar sueños estando en prisión. En su corazón no había egoísmo, no había maldad. Era la presencia misma de Dios con él cada día. Y fíjense usted, interpretó sueños. Y de estos sueños, a dos funcionarios del faraón que estaban condenados, uno fue a la muerte y el otro sobrevivió. Dios permitió y usó estos caminos para que algún día José también pudiera interpretarle sueños al faraón. Y al faraón quedó entusiasmado, se quedó asombrado, maravillado al ver la sabiduría que este hombre poseía. Y lo puso como primer ministro, segundo al mando después de él, de toda la tierra de Egipto, que se podría decir era la gran nación y la única nación poderosa de la tierra en aquellos tiempos. Imagínese usted si José realmente tenía o no tenía fruto. Rama fructífera era José. Y ahora, hermanos, después de haber hecho este pequeño resumen histórico, nos podríamos plantar ya en nuestra época, el tiempo de la gracia. Transportémonos ahora mismo a nuestro momento actual y nos podríamos preguntar a nosotros mismos, siervos y siervas, así como esa rama fructífera, porque para que sea una rama fructífera quiere decir que la savia corría a través de toda ella, porque estaba la presencia misma del Espíritu Santo en esa rama fructífera. Dice usted que el mismo faraón, en el capítulo 41, versículo 38, un poquito más atrás, cuando estaba interpretando los sueños, le dijo a sus más allegados: ¿dónde vamos a encontrar otro hombre como este, que tenga tanta sabiduría de parte de Dios? El mismo faraón estaba afirmando que ese era un hombre lleno de Dios. Ahora, nosotros podemos decir que como cristianos reflejamos el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Nosotros podemos decir que en nuestras expresiones se ve la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Aquí no estamos para acusar a nadie, no. Estamos para que cada uno nos autoexaminemos nosotros, para que veamos nuestra condición. ¿Podemos decir que el fruto del Espíritu de Dios se refleja en nuestra vida? El fruto del Espíritu de Dios, no los frutos. Podemos decir que el amor, que el gozo, podemos decir que la paz, podemos decir que la paciencia, que la bondad, que la benignidad, que la fe, que la mansedumbre, que la templanza habita en nosotros. Amor, gozo y paz. Amor. ¿Hay amor en nosotros? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos al vecino? ¿Amamos nuestras mujeres, las esposas a sus maridos? ¿Amamos nuestros hijos? ¿Amamos a los hermanos de la iglesia? ¿Amamos al cuerpo de Cristo? ¿Estamos en comunión? ¿Realmente hay una manifestación del amor de Dios? Y que cuando nos vean, se vea a Cristo en nosotros. Este es un lugar santo. Y voy a usar una analogía. Entienda bien que ninguna analogía es perfecta. Nada se puede comparar a la perfección del Dios Todopoderoso. Pero imaginémonos que este es un santo restaurante. Porque de hecho, de alguna manera lo es. Aquí se sirve el pan de vida. Aquí se sirve a Jesucristo. Es Jesucristo el Rey de este lugar. Y aquí usted y yo venimos a recibir un banquete
un banquete divino, un banquete que está por encima de todas las cosas. Es el banquete, es el pan espiritual. Y usted y yo somos los camareros. Antes quiero comentar un caso. A lo largo de mi vida he tenido dos oportunidades de ver a dos personas, uno muy amigo mío y otra una familia conocida. El amigo mío, muy amigo mío, puso un bar-restaurante y servían una comida exquisita. Era de lo mejor que te podías tú imaginar. Muy buena. Una comida excelente. Él era un hombre de mucha cabeza, sabía planear bien las cosas. Es un hombre de mucha cabeza. Tengo años sin verlo, pero de vez en cuando tengo alguna referencia y sé que sigue siendo un hombre pensante, que no es alguien que va con los pajaritos en el aire y no. Menos mal que eso le ha servido para poder sobrevivir la situación. Resulta que algunos miembros de su familia, que eran los encargados de dirigir el restaurante, cuando llegaba el cliente, la comida era lo más exquisito que podía haber. Pero llegaban y prácticamente le echaban encima el plato. Tome, ¡pum! ¿Esto es lo que usted pidió? ¿Qué quiere? ¿Qué algo más? La gente al final no pedía nada más porque daba miedo decir, oye, dame una Coca-Cola. Porque al final lo veía corriendo y decía, no, ya no le digo nada porque hasta me pega. Y también vi una segunda situación así. Los dos casos terminaron en que quebraron los negocios. Los dos casos. Una vez más vuelvo a repetir que ninguna analogía es perfecta, porque si nos ponemos a buscar las imperfecciones, las vamos a encontrar. ¿Qué es lo que quiero yo demostrar con esto? ¿Estamos realmente manifestando el amor de Dios? Nosotros somos los camareros. Nosotros somos ese instrumento en manos de Dios para que todo aquel que atraviese esa puerta para comer del pan de vida y que viene por primera vez y que no sabe absolutamente nada, no sabe cómo pedir, no sabe qué es bueno y qué es malo, que nosotros seamos ese canal que use Dios para que ellos puedan conocer su preciosa palabra, para que ellos puedan ser edificados, para que ellos puedan ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, esto es a ver, hermano, aquí ya le digo, nunca nada es para nadie en exclusivo, nada. Es para nosotros, primeramente para el que está detrás del micrófono. ¿Estamos demostrando el amor de Dios? ¿Estamos siendo cristianos fructíferos? ¿Estamos demostrando el gozo? Cuando estamos en la adoración, y entiendo yo al líder de alabanza, cuando dice, hermanos, levántense a adorar, porque ¿sabe qué? Él está allá arriba y Él está viendo nuestras caras, ¿sabe? Y está viendo que estamos ahí. Nos movemos de un lado para otro, hacemos movimientos extraños, pero verdadero gozo hay en nuestro corazón. Estamos dando palmitas y estamos pensando en nuestros problemas personales. Hay gozo, hay paz, hay la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Mire, y le voy a decir una cosa. La gente malinterpreta cuando dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento no es otra cosa que la fortaleza que viene del Dios mismo para que usted y yo podamos, como las águilas, volar por encima de las adversidades. Porque nunca vamos a dejar de tener problemas. Porque el Señor ya nos dijo, el Señor no nos ha mentido jamás. Él ha dicho que en el mundo usted y yo íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él había vencido al mundo. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor.
Las primeras tres virtudes vienen directamente de Dios. Regresamos a José. Hermano, José, nuestro ejemplo de esta mañana, José estaba en comunión misma con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Usted y yo tenemos esa comunión. Usted y yo buscamos su presencia, anhelamos la presencia del Dios de todas las cosas, del Creador de todas las cosas. Usted y yo doblamos nuestras rodillas cada día pensando que Él es lo primero, antes que el desayuno, antes que la comida, antes que el almuerzo, la comida, la merienda, la cena. Es así como nuestro corazón busca su presencia. Es así como José buscaba en situaciones adversas. Nada tiene que ver con el dolor o la angustia que podamos estar pasando nosotros ahora. Nada tiene que ver. Sería una vergüenza que alguien de aquí nos levantemos diciendo: yo estoy pasando una situación más difícil. Yo no creo que no haya nadie aquí que no haya desayunado, a menos que haya puesto en su corazón que hoy no desayunaba. Yo no creo que no haya nadie aquí que no tenga un plato de comida que comer, por muy poco que sea, por lo menos una vez al día comerá algo. ¿Anhelamos así a Dios? ¿Anhelamos así la presencia de su Santo Espíritu? ¿Realmente nuestro corazón busca su presencia en lo profundo de nuestro ser? ¿Hay una comunión espíritu a espíritu? Porque solamente así, solamente con una comunión íntima con Dios, usted y yo vamos a tener amor, vamos a tener gozo, aún en medio de las dificultades, vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque vienen directamente del Dios, del Creador de todas las cosas. Y así usted y yo podremos tener paciencia y podremos tener una actitud bondadosa y tendremos benignidad. Nuestros pensamientos serán como los de Él. Nuestras actitudes bondadosas serán el resultado del amor a Dios. Nuestra paciencia será la paciencia que Él ponga por nuestra perseverancia. Y no estaremos fluctuando ahí y al final perdiendo las bendiciones porque usted y yo no tenemos paciencia y no esperamos correctamente como Dios quiere que esperemos, como es lo perfecto, como es lo mejor para su vida o para mi vida. Y estas cosas, estas virtudes, esta segunda triada de virtudes, paciencia, bondad, benignidad, son el resultado de la relación íntima con Dios. Y es para con la sociedad, es para con nuestros hermanos en Cristo. Le tengo yo paciencia al hermanito que todo el tiempo está ahí dando como un aguijón. Le tengo yo paciencia al hermano que todavía está aprendiendo. Todavía está aprendiendo, porque todos hemos sido alumnos y todos seguimos siendo alumnos. Seguimos siendo discípulos de nuestro Rey y Señor. Tenemos paciencia con los hermanos. Tenemos paciencia en nuestras casas, con nuestras esposas, con los esposos, con nuestros hijos. En nuestro caminar, en nuestro proceder, hay una actitud de paciencia que demuestra que usted y yo somos hijos de Dios. Hay un pensamiento positivo en nuestra mente, o estamos todo el tiempo con pensamientos de quejas, de vanas sospechas y todo. La palabra de Dios dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno, en eso pensar, dice. ¿Son esos nuestros pensamientos? ¿Tenemos una actitud bondadosa con los demás verdaderamente? ¿O tenemos algo de egoísmo nosotros? Y no, esto para mí, para ti no. No, mejor ni te digo que lo tengo. Esto no, porque no quiero compartirlo contigo. ¿Hay esa actitud en nosotros? Es una pregunta que nos hacemos todos esta mañana. El Señor nos confronta con su palabra continuamente. Y ¿sabe una cosa, hermano? Démosle gracias a Dios que el Señor está ahí con su preciosa palabra para que usted y yo seamos redarguidos, para que usted y yo seamos corregidos, para que usted y yo seamos instruidos en toda justicia. Démosle gracias a nuestro Rey y nuestro Señor. Bien, se refleja el Espíritu Santo en nosotros.
¿Por qué se refleja la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Porque usted y yo estamos pegados a la vid verdadera. ¿Sabe quién es la vid verdadera? Jesucristo. Él es la vid verdadera y la única vid. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, y mi Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Porque usted y yo estamos aquí siendo lavados, siendo purificados, porque somos sus discípulos. Y como buen discípulo de Cristo tenemos que permanecer en Él. Él es la vid verdadera. Él no es la vid de Israel, que dio todo tipo de frutos malogrados. No, Él es la vid verdadera. Dice la palabra que todo pámpano que permanece en Él, Él lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Y eso habla de que si ya estamos usted y yo en un camino de santidad, cada día nos pongamos en sus manos para ser aún más limpio todavía. Pero ¿qué pasa con el pámpano? ¿Qué pasa con el sarmiento que es echado, que no permanece en él? Será quemado. Estemos apercibidos. Él es la vid verdadera. Solo en Él podemos permanecer. Él es el fundamento. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto que acabamos de mencionar, no lo dije, estamos hablando del carácter de José. Ese era el carácter de José. Él permanecía en Dios. Usted y yo permanecemos en Dios. Estamos en Él. Hay esa comunión. Segundo aspecto, segundo punto. Vamos a seguir leyendo. Dice nuevamente, repite, como confirmando: rama fructífera es junto a una fuente. Junto a una fuente. José está sembrado junto a la fuente de vida eterna. Está sembrado junto a los medios de gracia. Los ríos de la gracia fluyen entre sus raíces y sube esa agua que se convierte en la savia, en esa sangre que recorre cada parte de la rama. Es fructífero. ¿Qué dice el Salmo 1:3? Hablando de aquel varón bienaventurado. ¿Qué dice? ¿Quién me lo recuerda? Junto a aguas, así es, junto a corrientes de aguas. Dice que dará fruto a su tiempo, que su hoja no caerá y que todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Son los ríos de la gracia. Pero fíjese usted que la palabra de Dios encierra preciosas verdades. Dice que dará fruto a su tiempo. Cuando dice que dará fruto a su tiempo, está hablando del tiempo de Dios, no del tiempo del hombre, no cuando el hombre quiere, sino del tiempo perfecto, el tiempo divino, el tiempo de Dios. Porque a veces hay frutos. ¿Qué pasa cuando visitamos alguna granja en la que la cosecha se ha adelantado antes de su tiempo? Vemos que los frutos nacen, la cosecha es anormal. La cosecha no es correcta. No ha crecido la fruta como tiene que crecer. No ha alcanzado el sabor que tiene que tener. No es el tiempo del hombre. No es el tiempo del hombre. Es el tiempo de Dios. Da fruto a su tiempo. Tampoco es válido que se atrase el tiempo y que se extienda a lo largo de una fecha en la que tampoco corresponde. Porque ni lo uno ni lo otro
Es en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios. Pero para que usted pueda estar ahí, en esa comunión que le permite ver el cronómetro, porque no es su cronómetro, sino el cronómetro del tiempo de Dios, usted y yo tenemos que estar pegaditos a la vid verdadera. Tenemos que estar pegaditos a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Señor. José estaba bien posicionado. Usted y yo estamos bien posicionados. Estamos en la fuente. Estamos en ese lugar donde todo el tiempo las raíces han profundizado a tal punto de que todo el tiempo reciben agua. Mire, este Salmo 1:3, hablando nuevamente, decimos, para recordar del varón bienaventurado. Me van a permitir un momento. Esta agua está fresca, pero más fresca es el agua que viene de Jesucristo para nuestras vidas. Amén. En el versículo 2 dice, hablando nuevamente de este varón bienaventurado, que en la ley de Jehová se deleita y que en su ley meditará de día y de noche. Hermano, yo aquí quiero poner un contraste. Escuche bien y entienda bien. José estaba pegado al creador de todas las cosas, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero José no tenía los versos de la ley en su poder. José no los tenía. Habrían de pasar algunos siglos hasta que Moisés reciba las tablas de la ley y reciba toda la ley de parte de nuestro Dios. ¿Qué pasa entonces, diríamos, hermano? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabe, mi hermano? José ya llevaba grabado en lo profundo de su corazón la ley de Jehová, la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto nos pone a usted y a mí, si por decirlo así, hermano, aquí no estamos haciendo doctrina en una ventaja, porque usted y yo tenemos abundancia de palabra. Aquí está la palabra de vida eterna, la que trae la salvación, la que trae sanidad, la que purifica, la que limpia. Esta es para que usted y yo vengamos al banquete de nuestro Dios y disfrutemos de sus riquezas en gloria. Amén. Pero escudriñamos la palabra, nos deleitamos en la palabra de Dios, sentimos la necesidad de lo profundo de nuestro corazón de escudriñar la palabra. Realmente dedicamos tiempo de nuestra vida y el mejor tiempo de nuestra vida para adorarle en el conocimiento de la palabra de Dios, porque aquí está no solamente la palabra escrita, aquí está la palabra viva y eficaz, que viene con la presencia del Espíritu Santo para aquel que lo busca en espíritu y en verdad. Mi amado hermano, ¿realmente la anhelamos? ¿O tenemos costumbres ajenas a la verdad? ¿Será que no somos capaces de abrir la Biblia a lo largo del día? ¿Será que no tenemos costumbre? Mire, hoy por la mañana, en la reunión ministerial, uno de los siervos hizo una mención acerca de los hábitos. Hermanos, es necesario que aprendamos a abrir senda. Y él explicaba que a diferencia de camino, carretera o cualquier otra cosa como le querramos llamar, la senda es un pequeño camino que se abre a consecuencia de que usted y yo continuamente transitamos por ese camino. O sea, abrimos senda. ¿Y qué pasa?
cuando todos los días lo hacemos en un ir y venir, el camino está hecho. Es importante que en nuestros corazones pongamos la decisión de abrir senda, de que escuchemos la palabra de Dios y atendamos a sus mandamientos y que atendamos a su enseñanza, porque entonces abriremos senda y lo que en algún momento nos era piedra de tropiezo ya no va a estar, porque cuando usted abra senda, usted irá quitando las piedras del camino para que cada día ese sea un camino por el que usted vaya y venga y tenga una comunión íntima con el Creador de todas las cosas, con su Dios, con mi Dios. Es importante abrir senda. La palabra de Dios no puede faltar en nuestra mesa, no puede faltar en nuestros hogares, jamás. Tenemos que recibir del Dios eterno con su preciosa palabra, porque es palabra viva y eficaz. Amén. Esto es lo que debemos hacer, pero en la práctica muchos de nosotros tenemos malos hábitos. También hablaba de esto, el siervo ministró mucho hoy por la mañana trayéndonos este mensaje. Porque es verdad, podemos dedicar nuestro tiempo a cualquier otra cosa y perderlo verdaderamente. Hubo otro hermano que mencionó que lo perdemos, porque perdemos el tiempo haciendo lo que no tenemos que hacer. Y lo que sí tenemos que hacer, en lo que sí tenemos que poner nuestro interés, está a un punto aparte. Y no lo hacemos. Ya lo haré mañana, decimos. Ya lo haré mañana. Hermano, no puede faltar el que nosotros busquemos en oración a nuestro Dios y que juntamente con eso, de la mano, también escudriñemos la palabra de Dios. Porque si no, entonces, usted y yo, que somos considerados discípulos de Dios, que nos decimos ser discípulos del Rey Eterno, entonces no podríamos nunca leer aquel versículo que Pablo le dijo a Timoteo, que usted y yo procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Tenemos que poner mucho énfasis en buscar su presencia y en alimentarnos de su palabra preciosa, de su palabra, de la palabra vida, de la palabra de vida, la palabra de salvación. Aquí está Jesucristo revelado a su vida y a mi vida. Amén. Tercer punto de las características de este siervo. Habíamos mencionado que lo primero es el carácter. La segunda es la ubicación, donde estaba posesionado. El tercer punto es la utilidad. Vamos a seguir leyendo estas palabras proféticas. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjese usted, sobre el muro, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Hermano, está diciendo que José, por encima del egoísmo, por encima del sectarismo, de lo que quiera, él está llevando esa rama fructífera para compartirla de gracia. ¿De qué egoísmo hablamos? Hermano, hablamos del egoísmo personal que habita en nosotros. Hemos hecho una referencia. Porque cuando hay egoísmo en nuestro corazón, cuando verdaderamente no habita el amor de Dios, somos incapaces de hacer la obra de Dios. No tenemos el amor para poder ir y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hay egoísmo en nuestro corazón, disfrazado de una buena apariencia, disfrazado de una buena actitud, como dice nuestro pastor, de modales cristianos, de buena educación y todo, hermano, Dios te bendiga, esto, cómo te quiero, etcétera. Pero dentro de nuestro corazón hay una actitud egoísta que no nos hace ver que la persona que está en la calle, que esa persona que viene caminando hacia usted, con la que usted se cruza, esa persona está necesitando a Jesucristo.
que esa persona se va a ir al Seol si no hay nadie quien le predique. Que esa persona necesita de Cristo. El día que usted y yo entendamos y haya un corazón compungido, lleno de dolor, y entendamos que tenemos que ir y predicar su evangelio, porque no se trata de una mera doctrina, sino que se trata de la salvación, se trata del mensaje de sanidad, el mensaje que te lleva a la vida eterna. Gloria a Dios. Cuando entendamos eso, es cuando realmente estaremos en una sintonía perfecta con el Creador de todas las cosas, sin sectarismos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cristo. No nos pongamos en tonterías. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, estamos para bendecirnos. Yo necesito las bendiciones de mi hermano y él necesita mis bendiciones, juntos como un solo cuerpo, cada uno en particular, según nuestras ubicaciones, según nuestros puertos. No, porque nadie está de más, nadie sobra en el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Cuando hayamos olvidado todo esto, entonces estaremos en una verdadera sintonía con nuestro Dios y Creador. Esa era la utilidad, porque algún objetivo tendrá que haber también. No podemos ser egoístas y engordarnos, así, y engordar, y engordar, y engordar, y engordar. Hermano, la palabra de Dios dice que si de gracia usted y yo recibimos, de gracia usted y yo tenemos que compartir, tenemos que dar. Amén. Siguiente punto. Y aquí, bueno, hasta aquí hemos escuchado de bendiciones y de las condiciones que hemos de requerir para convertirnos en siervos útiles de Dios, ¿verdad? Para que el Señor pueda decir: siervo bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero, hermano, anoche hablábamos con un hermano de que entendamos también una preciosa verdad, de que no es lo que usted y yo vayamos a recibir como galardón, sino que lo que usted y yo hagamos por amor a Cristo, porque lo amamos, porque Él es el centro de nuestra atención, porque cada obra, cada fruto que usted y yo demos no sea otra cosa más que el resultado del amor de Dios en su vida y en mi vida. Amén. El siguiente punto es, y esto me ha costado decirlo, pero voy a decirlo: sufrimiento. ¿Usted cree que José no sufrió en esa celda? Discúlpeme, voy a sacarme la chaqueta. ¿Usted cree que José no sufrió, hermano? Hermano, imagínese usted todo lo que pasó. Para empezar, estuvo metido en un pozo ni sé cuánto tiempo, hasta que lo vendieron a los mercaderes que iban a Egipto. No lo habrán tratado de gloria, digo yo, porque iba en condición de esclavo. Cuando llegó a la casa de Potifar, hasta que reconocieran que era un hombre de mucha valía, le habrán dado la zurra que tienen que haberle dado a todo esclavo. ¿Cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de soportar esa zurra que seguramente le dieron a José? Cuando estuvo en prisión, ya de eso ni hablemos. Ya de eso, mejor no tengamos ni valor de decir nada. Hubo sufrimiento, pero José se mantuvo firme. José sabía en quién había creído. José conocía al Dios de toda la creación. Estaba en íntima comunión con Él. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y además dice, cuando intenten, vamos a leerlo al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 11. Vamos a leerlo correctamente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros, ¿qué cosa? Mintiendo. Mintiendo. Hermano, esta es otra frase que me voy a tomar la atribución de usarla. La usa nuestro pastor siempre. El pastor dice, y es correcto, no es porque lo diga él, es porque realmente es así. Entendamos el asunto. No se trata de lo que el hombre diga, sino lo que es la verdad. Es la verdad. Un árbol que da fruto y un árbol que no da fruto, ¿a cuál de los dos le van a echar piedra? Al que da fruto. Porque la gente quiere comer la fruta que hay en ese árbol, ¿verdad? Entonces, mi hermano, que va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. ¿Quién le dijo a usted que el camino al reino de los cielos era un gran escaparate? La senda de los justos es angosta, mas la que lleva a la perdición, ese sí es un gran escaparate. Y vaya usted y coma de todo lo que es la perdición. Vayamos a comer ahí, sí. Lo tenemos todo en el escaparate. Está puesto con las mejores etiquetas. Lo más bonito, lo más deseable. La vanagloria de la vida. Las iras, las contiendas. Y si usted hace un momento hablamos del fruto del Santo Espíritu de Dios, como una sola, indivisible, único, el fruto del Santo Espíritu de Dios. Pero en contraste con las obras de la carne, Gálatas 5, 17 en adelante, ya nos cansaríamos de leer. La herejía, contiendas, disensiones, maledicencia, hechicería, etcétera, etcétera. Ahí está en el mundo, hermano. Para que usted y yo vayamos y probemos esas tapitas del bar. Y vayamos comiendo de ese restaurante que está todo podrido. Porque todo tiene una falsa apariencia. Todo parece lo más exquisito. Pero cuando usted y yo llegamos, somos encadenados con grilletes. En el momento que probamos esa porquería. Y somos llevados y nos es quitada nuestra voluntad. Ahí está el escaparate del mundo. Entonces, si usted y yo somos buenos soldados de Cristo, si usted y yo somos siervos de Dios, si somos cristianos, si somos verdaderamente hijos de Dios, si no llevamos una escarapela, tenemos que caminar por la senda de justicia, por la senda angosta. Y eso va a conllevar que usted y yo tengamos que sufrir. Porque en el mundo habrá aflicciones, pero la victoria es nuestra. Porque la esperanza bienaventurada se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor. Dios mío, Señor. La palabra dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que seamos luz realmente. Aún en las situaciones difíciles. Vamos a tener miedo por el sufrimiento y vamos a meter la luz debajo del almud. Vamos a esconderla. No, yo no me meto aquí porque hay que sufrir. No, que esto es demasiado. Yo escondo la luz. Mejor apágala. Échale agua para que se apague. No. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser dignos hijos de Dios. Vamos a soportar las aflicciones porque sabemos que Dios es galardonador de aquel que realmente le busca. Hermanos, sin fe y perseverancia, sin la fe, es imposible agradar, acercarse a Dios. No importa que nos vituperen, que nos digan lo que digan, que nos persigan. Mire, en el mundo vamos a encontrar persecución. En el mundo, alguien me comentaba ayer que cuando él predicaba la palabra de Dios, se burlaban de lo que él decía. Y sabe, yo escuchaba claramente lo que aquel siervo me decía. Y era la palabra viva y eficaz, sin adulterar, sin tergiversar. No nos tiene que importar lo que la persona, porque cada persona tiene un libre albedrío, hermano. Y hay una decisión personal en el corazón de cada ser humano. Hay una decisión personal. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es predicar su santo evangelio todos los días por amor a Cristo. Por amor a Cristo, cada día levantarnos con un anhelo en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, de llevar su palabra, de servirle con amor, con integridad, de buscar su presencia, de escudriñar su palabra, de ser un siervo que dé fruto y refleje su presencia. Pero vamos a ser perseguidos. Hay gente que levantará falso testimonio en contra suyo, en contra mía. Gente que se verá, intentará por las mil formas destruir nuestro testimonio como hijos de Dios. Pero no nos tiene que amilanar, no tenemos que temblar, porque hermano, hoy se dijo que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. No podemos. Tenemos que predicar, es verdad. Alguien se reirá algún día en el colegio de su hijo, porque su hijo abiertamente confiesa a Cristo. Es verdad que algún compañero de trabajo ni siquiera podrá verlo. ¿Y sabe por qué no podrá verlo? Porque, hermano, la luz no puede cohabitar con las tinieblas. Porque la maldad no soporta que venga la luz para poner en claro todas las obras de maldad. Pero no nos confundamos con lo que estoy diciendo ahora. Entienda bien, ¿dónde es nuestro campo de trabajo? ¿Dónde es nuestro campo de trabajo? ¿En el mundo? ¿O va a venir a evangelizar a los que estamos aquí? Sí, aquí nos edificamos juntamente como cuerpo de Cristo. Pero usted y yo tenemos que ir al campo de batalla. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios afuera, al mundo, a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen. Ahí tenemos que ir. El Señor ya nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos, amar a los que nos aborrecen, porque ahí se va a ver el verdadero amor de Dios. Si no, será un amor falso, un pseudo amor, un amor incompleto. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, sí, pero hay sufrimiento, y usted y yo tenemos que poner bien puestos los pantalones y las damas la falda, ¿no? Muchas gracias, hermana. Y si también usan pantalón, pues bien. Entonces, mis amados hermanos, hay sufrimiento que viene de afuera, pero le voy a decir aún más todavía. Hay sufrimiento que viene de adentro, porque la palabra también dice que entre nosotros se levantarán personas que levantarán falso testimonio. Se levantará gente que viene disfrazado de corderito, pero son lobos. Que habrá falsos maestros, que habrá falsos profetas. ¿Y usted y yo vamos a hacer? ¿Que vamos a temblar en una esquina? ¿Y vamos a ponernos a llorar? Porque no, usted y yo tenemos que llevar la luz de Cristo cada día alumbrando, para que la luz sea la que revele y ponga a la justicia de Dios y no la justicia del hombre todas las cosas en pie y en orden como tiene que ser. Amén. El sufrimiento tenemos que pasarlo, porque Cristo fue a la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos. Y usted y yo somos discípulos de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a ir al otro lado? Pues nuestra carne a la cruz del Calvario. Amén. Las enfermedades no van a dejar de venir. ¿O quién le dijo que no nos va a doler el pie? Hermano, este viejo tabernáculo tiene que envejecer. Mire, me considero un hombre joven, pero ¿sabe qué? Ya no soy el hombre que llegó aquí hace casi 10 años. Ya me doy cuenta que alguna articulación me duele, por no decir algunas más. El viejo tabernáculo tiene que envejecer. Tenemos que ponernos, mire, yo siempre le hacía broma a nuestro pastor de alabanza, porque cambiamos, hermano. Te doy mi 43 y tú tus 31. Bueno, yo siempre 29, madre mía, bendito Dios. Escuche, yo siempre le hacía bromas a él y le decía, hermano, cambiamos, ¿no? Dios te bendiga, siervo del Señor. Pero algún día este hombre que tiene un cuerpo joven todavía ya lo tendrá un poquito más mayor. El viejo tabernáculo tiene que envejecer. Pero este es un paso transitorio, hermanos. Este es un paso transitorio.
Tenemos una gloria venidera. Allá nuestros cuerpos serán limpios, firmes, glorificados. Oh, qué maravilloso, qué hermoso. Vamos a sufrir, sí, nos va a dar reuma, nos va a dar esto, al que no le duele la espalda, le duele la cabeza, al que no se queda ciego. Sí, hermano, vamos a tener alguna aflicción. No es que tenemos que ir degenerando, pero tenemos. Mientras este viejo tabernáculo se envejece, usted y yo en nuestro espíritu vamos de gloria en gloria, poder en poder. Siempre que estamos pegados a la gloria, a la fuente eterna que es Jesucristo, siempre que estemos pegados a Él, ya sabemos cuál es nuestro futuro. Porque cada quien autoexamínese a sí mismo para ver si Cristo habita o no en nosotros. Amén. Los sufrimientos. Pero le voy a dar una buena noticia para terminar. Cuando Jacob, siervo de Dios, estaba ya en el lecho de su muerte, dio estas bendiciones. Vamos a volver a leerlo. Regresamos al libro de Génesis, al capítulo 49. Bueno, lo tengo aquí. Dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Habla de la fortaleza que Dios pone en su vida y en mi vida. Nos habla de la fe que usted y yo tenemos que tener, consecuencias de esa comunión con Cristo, de la certeza de lo que usted y yo esperamos y de la convicción de lo que usted y yo aún no vemos. El fuerte de Jacob nos habla de esa fortaleza. Jacob era esa fortaleza, una rama fuerte porque estaba pegada a la vid. Dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Son todas aquellas virtudes que hemos comentado anteriormente. La paciencia, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, todo eso junto, porque era el resultado de una vida de comunión. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 11, dice, hermano, entienda esto y llevémoslo como un dicho a lo profundo de nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Bástate mi gracia, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Bástate mi gracia. Hermano, démosle gracia porque el creador de todas las cosas, Él nos ha hecho ramas fructíferas o nos está haciendo ramas fructíferas, porque todos estamos en un proceso, todos estamos buscando la presencia aún mayor cada día de nuestro Dios Todopoderoso, porque si no, entonces nos quedaríamos estancados, porque cada día usted y yo debemos ser mejores que ayer. Cada día una mayor manifestación del amor, cada día fruto, para que lleve más fruto en abundancia. Esa rama no caiga la hoja. ¿Sabe por qué no caerá la hoja? ¿Sabe por qué no caerá la hoja? Porque dará fruto siempre, sin intermitencias, porque siempre estará dando fruto. Por eso, la fortaleza de esa rama, con todas las virtudes que tenía José, todas las virtudes que hemos usted y yo de anhelar en lo profundo de nuestro corazón. Aquí está. Aquí Dios puso la semilla. Y ahora usted y yo tenemos que permitir que esa semilla crezca, que realmente crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Porque Él es nuestra fortaleza, porque castillo fuerte es sobre nuestra vida, porque ¿de quién temeré si Jehová está conmigo? Si Jehová está con nosotros, ¿de quién vamos a temer? Hermanos, esta mañana hemos visto y hemos sido cada uno de nosotros, cada quien según la medida, cada quien analicemos nuestra vida. Hemos sido confrontados con nuestra realidad. Cada quien vive su propia realidad. Cada quien tiene su propia relación única y personal con el Creador de todas las cosas. Está abierto el altar. Solamente lo voy a decir una vez, porque yo creo que somos siervos diligentes
y que sabemos que nuestro Dios está siempre presto para bendecir nuestras vidas, así como Jacob, así como usó a Jacob a través de la vida de Jacob para que pueda ser bendecido su hijo José. Yo creo que seríamos inteligentes y sabios si nosotros buscáramos su presencia en este momento, sin faltar ninguno. Está abierto el altar. Gloria a Dios.